El quesino, cuando se aleja de su tierra, es como una sombra que no tiene dónde caerse muerta. Aquí nos encontramos los exiliados de nuestra querida tierra quesa, presos de la desesperación en una ciudad catalana que no nos ha visto nacer. Desde aquí, y para todos vosotros, un brindis de todo corazón. Primero, unas gotitas de licor de prunas Preocupa, de Yugoslavia. Exactamente 50 gotitas. Después, un poquito de whisky Valentine's, que no falta nunca en las mejores casas catalanas. Otro poquito de licor de café de Colombia o Roma para darle un toque exótico. Y seguidamente el toque genial de la casa, un poco de leche de la central lechera asturiana. Para seguidamente aclararlo todo con un poco de agua de la roja. Esto solamente lo hacen los abstemios. Realmente, no en la tortolera. Lo que aprendí para ti, con ellas quiero decir: te amo, te quiero, mi vida. Ya está bien, me ha caído todo por encima. Casi de paso hemos hecho la pinta. Sí, ya lo y en fin, un brindis por nuestra querida tierra quesa. Mi hermano en Lejía acaba de llegar a la gran ciudad y ya está jugando con mis juguetes preferidos. Desde la jungla del asfalto y del exilio del cual me veo sometido, un saludo para todos vosotros, quesinos. No podía yo sospechar cuando, en mis años mozos, exploré por primera vez una cueva, la cueva de los arroces, en Quesa. Como bien digo, no podía sospechar que durante tantos años iba a seguir haciendo todo tipo de imprudencias y temeridades en las profundidades subterráneas. Por eso estoy ahora aquí. Estoy aquí para llevaros de la mano por las simas y cuevas de Quesa y sus alrededores. Simas que posiblemente vosotros no conocéis y que ya va siendo hora de que empecéis a conocer. Con todos vosotros, las cuevas y simas de Quesa. El único problema que tienen las simas y cuevas de Quesa es que son de secano, por lo tanto no tienen ríos subterráneos. Y mientras tanto, pues tengo que entrenarme aquí en la bañera, esperando a que algún día encuentre un río subterráneo. A ver si el alcalde me deja entrar en las fuentes del pueblo, que me parece que hay una buena cueva aquí con un río subterráneo.
En 1973 comencé a tomarme en serio la espeleología. En este año exploré la cueva de los Arroces. Me gustó tanto la experiencia que pronto estaba descendiendo simas y explorando cuevas. Muchas de estas cavidades no habían sido exploradas nunca y este hecho me incitaba mucho a introducirme bajo tierra. Como no disponía de vehículo, tenía que transportar el material durante largas excursiones que en algunos casos duraban varios días. La cueva que más me impresionó en esta época fue sin duda alguna la cueva de Les Dones, o Cueva Donis, que es como la llaman popularmente en Quesa. Esta es la topografía realizada durante la exploración en el año 1973. En el perfil se puede apreciar una galería en forma de meandro que se prolonga durante más de 200 metros de recorrido. La galería tiene una altura variable entre 1 y 7 metros. Finalmente, se llega a un gran pozo de 24 metros de profundidad. Una vez en su fondo, una galería de 40 metros de recorrido pone punto final a la exploración a la profundidad de 40 metros. En una garganta soberbia tallada sobre el río Escalona, se inicia el camino hacia la cueva Baltasar. Una vez atravesado el río que viene de Quesa, se asciende hasta la plataforma del Alto de Charcum. Hòstia, sí estarem bé per canviar-nos. Bueno. ¿Hay que andar mucho hasta la cueva? No. 5 minutos. Está cerca de aquí. Bueno, hay que sacar la chatarra. Tendremos que hacer otra vez la instalación en el pozo 25, porque hace ya años que no baja nadie el pozo ese y no estaba muy bien hecha. Las rocas se desprenden. No es de muy buena calidad la roca donde está el pozo. Bueno, ya llevamos material, ¿no? Sí, llevamos una cuerda de 40. Una cuerda de 40 metros y sobrarán algo así como 15 metros.
Vaya viento. ¿Sí? Aquí llover no llueve, pero viento. Mientras no acabe lloviendo, Pues no creas que en el pozo cuando llueve mucho a veces cae algo de agua. porque cómo se ha formado ese pozo de agua, ¿no? Sí, el agua cayendo. Cuando la rambla pasaba por aquí arriba, que todavía no había profundizado tanto, pues se metía por la cueva, que por eso tiene el surco ese que hay en medio, y entonces, al llegar a la altura del pozo, como hay una falla allí muy grande, que por eso está el pozo, pues aprovechaba el agua para bajar en profundidad. Por eso a veces cuando llueve mucho todavía cae algo de agua ahí, por el pozo. Pero además hay una chimenea que sube para arriba, del pozo para arriba. Y por la chimenea esa, pues es por donde cae el agua, de las filtraciones. ¿Dónde está el casco? Sí. Este es el mío. Y ahora sale el sol. Bueno. Aquí es más ancho ya. Aquí ya te puedes poner de pie. Menos mal, porque tú como eres más pequeña tienes un chollo. Aquí llegamos a una zona donde la cueva ha tenido dos etapas. En principio, el agua que absorbía esta cueva iba ocupando todo el ancho de la galería, por esta zona de aquí, a presión, ocupándola totalmente. Después, al descender el nivel de la rambla, dejó de recibir la aportación de agua de una manera tan potente, y entonces, esporádicamente, el agua entraba dentro, cuando había inundaciones o llovía, y entonces iba marcando este surco que hay por aquí. Al no ocupar todo el ancho de la galería, pues solamente ahora daba, pues, un surco por el medio.
Cada vez es más profundo. Pues aquí ya han cagadas de murciélago, ¿eh? Fíjate cómo está esto. Aquí todo está más profundo, ¿eh? ¿Está más hondo aquí? Sí. Ya, vaya barranco. Ja, molt bé aquesta, molt bé. Esta cueva me la enseñó el pastor Baltasar hace por lo menos 15 años. Este hombre era sin duda uno de los exploradores más intrépidos que ha tenido Quesa. Todos los pastores más o menos exploran parcialmente las cuevas, o sea que se meten algún que otro metro, pero no llegan a profundizar. Él llegó hasta aquí, hasta esta sala, y me explicó que habían unas espigas que le dabas y hacían ruido, y que más hacia abajo se encontraba un terrible pozo. Hacia aquí vine hace 15 años y descendí de ese pozo que tenía unos 15 metros de profundidad. Ese pozo él no pudo descenderlo porque además ya era un hombre mayor, pero si hubiera sido joven seguro que hubiera bajado conmigo hasta el fondo. El pozo resultó ser más profundo de lo esperado por el pastor, ya que en vez de 15 metros tiene una profundidad de 24. Qué guapo, o sea que... ¡Oh! ¡Qué redondo, eh! Una corta galería de 30 metros de recorrido queda cegada por un derrumbamiento. Informado de la existencia de una cueva por varios vecinos del pueblo, José Antonio y unos amigos de Quesa exploraron la primera sala de la cueva, bautizándola con el nombre de Cueva Gótica, debido a la gran arcada repleta de coladas que tiene en su interior. Al día siguiente nos dirigimos a la cueva, que tiene difícil localización por culpa de la maleza que cubre la zona donde se encuentra. La cueva tiene dos simas y una cueva por donde se penetra con facilidad.
Aparece la gran arcada con un manto estalagmítico. Nos encontramos en la sala de las banderas. El agua durante siglos ha dejado aquí su huella. Las coladas tienen una altura de hasta 15 metros. Como esta primera sala no representa ningún peligro, penetran en la cavidad mi hermano Mario, mi cuñada y mis sobrinos que nunca han visto una cueva. Venga, va. Ya colgado. Mira que se esconde. Chulo. ¿Lo verdad? ¿Sí? Se está fresco aquí dentro, ¿eh, Néstor? Sí. Parece una nevera, ¿eh? Sí. Pero más Mira qué chulo aún. esto. Vas de oro, ¿no? No. O de plata. Mira. Qué guay, ¿eh? Una vez que los niños salen de la cueva, proseguimos con la exploración a través de una estrecha diaclasa que nos conduce a una sala interior. A partir de aquí, todos son gateras y pequeñas salas hasta llegar al final de la cueva. La cueva de la Puyá también ha sido explorada recientemente con la participación de gente de Quesa. La Sala de las Maravillas tiene una gran cantidad de estalactitas y formaciones de muy variado tipo. Con dos o tres chicas jóvenes para reírse con ellas. Y llegó hasta cierto punto al adentro y se le apareció una resplandor. Y tomó tanto miedo que se salió corriendo, alguna las apartaba y salió el primero que fuera. Y cuando salió, las chicas le dijeron, ¿pero qué te pasa, Rafael? Dice que he visto una cosa ahí dentro y dice que no me ha gustado un pelo. Dice, me ha salido de miedo que he tomado, me ha salido corriendo. Dice, pues nosotros no hemos visto nada, yo sí que le he visto. Dice, así es que ya no entro más. Mi padre me enseñó la cueva que estaba, pero él dentro ya no entró más. Y salimos. Después para ahí. Pagas. Pero ese no.
La cueva ha necesitado de 3 exploraciones para llegar a su fondo. No vale romper, que rompa lo vamos. Cuida. Parece como si fuera un niño rorro. No, para los muchachos. Para los del SIDA. ¿Qué corriente de aire después se ve una extensión más grande de...? Ya me ha caído. Después del intento de desobstrucción de la primera vez, todavía se volvió una vez más hasta conseguir ampliar un agujero por donde salía un viento muy fuerte. Algunas veces se sale de esta manera, lleno de barro, roto. Dicen que a la tercera va la vencida. Por fin parece que conseguiremos pasar la gatera. Después de este paso tan estrecho, llegamos a una sala que nunca había sido pisada por el hombre. Este lugar fue bautizado con el nombre de Sala de las Maravillas. A este tipo de formaciones los espeleólogos las llamamos estalactitas de caudal o macarrones y son extremadamente frágiles. También encontramos formas más complicadas debido a las corrientes de aire que hacen variar el crecimiento.
En el centro de la sala se puede apreciar una estalagmita. Las estalagmitas crecen de abajo arriba, al contrario que las estalactitas. La cueva continúa muy baja de techo hasta que se hace totalmente inaccesible. Una hipótesis, ¿no? Se acaba así. Se acaba así. Como podéis ver, es muy difícil esto de la exploración subterránea en la catedral. En estos túneles enseguida se pueden hacer amigos, como podéis ver. Bueno, vamos a brindar. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? Y yo sé que esta vez sin duda viene por mí. Algo tendré que hacer, sí. Acabaré con él. Acaba de entrar por la puerta del salón. Con una seña me indica lo desgraciado